Ejercicio 16. Vamos a leer el enunciado. El propilenglicol es producido por la hidrólisis del óxido de propileno en presencia de ácido sulfúrico como catalizador. Bueno, aquí el ácido sulfúrico es un catalizador homogéneo. Tienen la reacción química, recuerden siempre chequear si está balanceada la ecuación. Bueno, aquí no tenemos las fórmulas, las fórmulas químicas, la fórmula molecular del óxido de propileno y propilenglicol, pero ustedes, o sea, de alguna manera, o se las informa o deben conocer la fórmula molecular como para establecer si está o no balanceada. Recuerden esto porque a veces las ecuaciones químicas del enunciado no están balanceadas. Se dispone de un CCTR de 300 galones de capacidad. Se debe tratar una corriente. La parte del enunciado que voy a leer ahora, tengan cuidado porque da demasiada información, incluso hasta por ahí está, es con información, con abundancia de información, y no nos mareemos con estos numeritos. Se debe tratar una corriente de 2.500 libras por hora, esto es caudal másico. El caudal molar equivalente a estos 2.500 libras por hora es 43,044 libra-mol, o mol directamente, ¿sí? Es el peso molecular expresado en libras, o sea, o el kilogramo mol también lo pueden encontrar. Es directamente mol, no hay que confundirse, ¿sí? Eso es para saber si estamos utilizando unidades inglesas o el sistema internacional. Entonces, se va a tratar una corriente, o sea, la alimentación de 2.500 libras por hora, equivalente a 43,04 libra-mol por hora, de óxido de propileno, que es el reactivo. Eso es lo que se va a alimentar. La corriente de alimentación, perdón, eso es lo que se va a alimentar de reactivo. Luego, la corriente de alimentación consiste en una mezcla equivolumétrica de óxido de propileno. Fíjense que vuelve a dar otro dato acerca del óxido de propileno que ya nos había dado acá, pero fíjense en qué unidades. Esto es caudal volumétrico. Así que tenemos caudal másico, caudal molar y caudal volumétrico de la misma especie, siempre hablando de óxido de propileno. 46,62 pie cúbico por hora. Sí, lamentablemente está en unidades inglesas que no estamos acostumbrados nosotros a trabajar con ellas. Bien, continúo. La alimentación entonces es una mezcla equivolumétrica de óxido de propileno y metanol, por supuesto que tiene, al ser equivolumétrica, tiene el mismo caudal volumétrico, además de una corriente de agua que contiene el 0,1% en peso de ácido sulfúrico. Este porcentaje de ácido sulfúrico, que es el catalizador en fase homogénea, no lo vamos a considerar como una especie más que se alimenta. O sea, entra, es el catalizador, pero no tiene impacto en el volumen de la solución, ¿sí? Entonces, como alimentación vamos a considerar el óxido de propileno, el metanol y el agua. El óxido de propileno y el agua, fíjense en la reacción, son reactivos, y el metanol es el solvente. El flujo volumétrico de agua es 233,1 pie cúbico por hora, el cual es 2,5 veces el flujo de metanol más propilenglicol. Este último detalle, irrelevante, ¿está bien? Por eso a no confundirse, a veces los enunciados digamos, está como sobreespecificado y a uno lo confunde. Este 2,5 veces no determina nada, ¿sí? El caudal molar de alimentación de metanol es 71,87 libras-mol por hora. Fíjense que antes aquí nos había informado que el flujo volumétrico de metanol, acá nos informa el flujo molar. Y el de agua, el flujo molar, es 802,8, siendo que aquí nos había informado el flujo volumétrico. ¿Está bien? La temperatura de ambas corrientes de alimentación es 58 Fahrenheit, o sea, viene la corriente de agua por un lado a 58 Fahrenheit, y una mezcla óxido de propileno y metanol por el otro, también a 58 Fahrenheit.
cuando se mezcla, se eleva a 17 grados Fahrenheit después del mezclado debido al calor de mezcla. La temperatura resultante, luego del mezclado, ¿sí? O sea, vendría a ser la temperatura de alimentación ya de la mezcla, es como que se mezclan los reactivos y entran al reactor. Esta es una configuración posible de alimentación. La otra configuración es que las dos alimentaciones en forma independiente se inyecten al volumen de reacción. La temperatura resultante entonces de alimentación es 75 Fahrenheit, esto es después de que se mezcle. La reacción es de primer orden con respecto al óxido de propileno y la constante de velocidad, tenemos el dato. Las unidades de energía de activación son en BTU por libra mol, el 32.400. Esto es para orientarlos a ustedes en qué valores de R, qué valor de R deben adoptar. Aquí está dado como dato, fíjense al final, ¿sí? Pero tranquilamente esto podría no haber sido dado como dato, y ustedes, ya que conocen el 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, lo transforman a BTU por libra mol ranking, y ese es el valor que deben usar para la exponencial en la expresión de la K de la constante cinética. Por eso se les aclara este dato de la energía de activación. Hay una restricción importante en la operación, que el óxido de propileno es una sustancia de bajo punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición a una atmósfera es 93.7 Fahrenheit. Con la mezcla que se está usando no se debe superar, esto es, digamos, el óxido de propileno puro, el 93.7. En la mezcla aparentemente no se debe superar los 125 Fahrenheit de temperatura de operación, si no se perdería demasiado reactivo por vaporización a través del sistema de venteo, estaríamos perdiendo reactivo y obviamente problemas con la reacción. ¿Es posible utilizar el CSTR de 300 galones para realizar la reacción planteada si se opera en forma diabática? Calcula la temperatura de ignición y extinción. Bien, entonces, aquí mencionamos la palabrita diabática, ya no es isotérmico, aparece el concepto de temperatura de ignición y extinción, que es exclusiva, propia de los reactores mezcla completa. Este concepto no se ve en ningún otro reactor. Y ahora, para poder resolver estos puntos, debemos agregar la ecuación de balance de energía a las de balance de masa que vimos la semana pasada. La ecuación de balance de energía, en el teórico, llegan a la conclusión de que también es una ecuación algebraica, y que tiene una forma, bien, lo voy a escribir, U de T menos el trabajo W más la sumatoria de los F sub I sumatoria de F sub I0 por H de T sub I, H I de T. Bueno, las entalpías, perdón, esto es T0.
Las entalpías ustedes las vieron también en función de la composición, cuando se tienen en cuenta las entalpías en exceso, para considerar la no idealidad de la fase, ¿sí? Ya se ha expresado, o sea, la entalpía en exceso expresada en función de la fugacidad o de la actividad, dependiendo de la fase. Bien, así lo vieron en el teórico. Yo lo planteo de modo genérico como normalmente se resuelven estos ejercicios, sin considerar en ese caso el delta H en exceso. A pesar de que vamos a resolver sistemas no ideales, ¿sí? El delta H en exceso, el impacto que tiene es generalmente menor y generalmente no lo tenemos en cuenta. Simplemente lo menciono, por eso estoy poniendo nada más que la entalpía en función de la temperatura. Menos el volumen de reacción por la sumatoria resumí por todo lo que es función, de todo lo que sea función, por la entalpía y esto es igual a 0. QdT, este es el calor, el flujo de calor transferido desde el sistema reaccionante al medio o viceversa, o sea, el sentido de flujo, eso después surge solo de la resolución, solo que es el flujo de calor que de alguna manera el sistema reaccionante resulta del sistema, de la interacción o de la transferencia del sistema reaccionante en su relación con el medio. Esto puede ser utilizando un servicio auxiliar o simplemente las pérdidas de calor que haya a través de las paredes del reactor. Con lo cual este QdT es una variable muy importante para nosotros, para el operador, porque es una variable de control del sistema. Es decir, cuando estamos trabajando con reacciones químicas, en muchos casos los sistemas son exotérmicos, ¿sí? En gran parte los sistemas son exotérmicos. Entonces, cuando se desencadena o se le da inicio a una reacción química, no debemos perder de vista que tenemos un sistema evolucionando con progreso de energía y debemos tener capacidad de controlar ese sistema. En ningún momento se nos tiene que ir de control, ¿sí? Entonces, hay dos posibilidades o hay dos instancias, digamos, de poder controlar o manejar esas variables que tienen que ver con la energía en juego. Una instancia es la de diseño, que es cuando yo voy a proporcionar un área de intercambio que realmente me proporcione la capacidad de transferir energía a la necesidad, digamos, de un escenario crítico. ¿Bien? Y la otra variable es operativa. Ya en servicio, ya en operación, la otra variable operativa es este flujo de calor que lo voy a manejar con un servicio auxiliar. Hablo en términos de refrigeración porque generalmente, a ver, si el sistema es endotérmico y yo tengo que calefaccionar y se me rompe una bomba o por alguna circunstancia me quedo sin servicio auxiliar, de última lo que puede llegar a suceder es que se apaga el reactor, deja de reaccionar.
Ahora, con los sistemas exotérmicos, ahí cambia y es bastante crítico tener alternativa y medidas de seguridad para poder dar respuesta frente a situaciones de contingencias, ¿sí? Nos quedamos sin energía eléctrica, tengo que buscar alguna fuente alternativa para poder seguir bombeando el servicio auxiliar porque no me puedo quedar sin refrigerante. O sea, hay muchos accidentes en el mundo, históricamente se han dado muchos accidentes, dado a, bueno, a una serie de causas, y muchas de ellas tienen que ver con no poder manejar este flujo de energía, que la reacción se inició y no la puedo parar. Si no tengo algo, digamos, o sea, puedo usar inhibidores, etcétera, etcétera, pero digamos, tengo que tener esa alternativa de poder frenar eso que está evolucionando y generando energía. Volviendo a la ecuación de balance de energía del CSTR, decimos que este término es la variable operativa que nos permite de algún modo controlar el sistema. El trabajo, esto es si hay trabajo sobre el sistema, generalmente no lo consideramos, o sea, o el trabajo en los sistemas reactivos, por la configuración y la modalidad en la que se llevan a cabo estas operaciones, por lo menos a nivel industrial, ¿sí? No hay trabajo, digamos, sí puede haber agitación, pero que prácticamente no interviene con su trabajo, no altera la reacción química, o por lo menos su intervención en la ecuación de balance de energía es despreciable, llamémosle. Luego viene este término, que es la sumatoria de los F sub I0, es decir, las especies que alimentamos, ¿sí?, menos la entalpía evaluada a la condición de la alimentación, T0, perdón, por la diferencia de entalpía de la entalpía evaluada a la condición de alimentación y la entalpía evaluada a la temperatura T de reacción. ¿Sí? Este quizá podría ser otro término en donde ustedes me dicen, bueno, yo tengo manejo sobre el flujo de alimentación del reactivo, entonces puedo dominar, también en parte puedo controlar con este término, y eso es así. Es una alternativa, o sea, frente a una contingencia, yo puedo actuar sobre el sistema de bombeo de reactivos y atenuar o manejar una reacción química. Eso lo puedo hacer también. El término que no voy a poder manejar o no voy a poder controlar de esta ecuación es el que sigue. Volumen de reacción por sumatoria R sub I por H sub I de T. Una vez que evoluciona la reacción química, fíjense que aquí aparece la reacción química justamente, entonces arrancó la reacción química y automáticamente este término tiene su existencia y depende exclusivamente de la evolución de la reacción química. No hay ninguna variable en este término sobre la que pueda actuar el operario para poder controlar el sistema. Entonces, como conclusión, tenemos estos términos donde de alguna manera nosotros podemos intervenir y atenuar o controlar la situación, y este otro término que no tenemos manejo de la situación. ¿Sí? Bien, esto es nada más que para hacer una introducción con respecto a la ecuación de balance de energía. Bueno, a ver, si vemos qué tipo de ecuación desde el punto de vista matemático, es una ecuación algebraica, claramente una ecuación algebraica, que se agrega al resto de las ecuaciones, que, mejor dicho, a la ecuación de balance de masa que vimos la semana pasada, y la resolución sigue siendo la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas que para MATCAT podemos resolverlo con given find, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, del enunciado, aparte del mareo que tenemos con los datos, con la info que nos da, donde vamos a tener que llamar cada variable, cada numerito por su nombre.
Entonces hay que saber identificar cuál es el caudal volumétrico, cuál es el caudal molar, el caudal másico que nos da acá en esto de 2500 no interviene, no tiene importancia. La temperatura de alimentación, que es 75, porque menciona 58, pero en realidad es 75, la temperatura a la que se alimenta. ¿Sí? Entonces, el volumen del reactor, que son 300 galones, ¿sí? Y todo el resto de la info, sobre todo lo que tiene que ver con energía. Ahora tenemos los CP y las entalpías. Bien. ¿Qué tipo de operación es? Un CCTR. Entonces, yo debo asociar automáticamente el sistema de ecuaciones que describen operación mezcla completa, es el sistema, las ecuaciones de balance de masa que vimos en la clase pasada y la ecuación de balance de energía que acabamos de repasar. Ese va a ser mi sistema de ecuaciones. Ahora, tengo que acomodar todo el entorno, el contexto, para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Pero no tengo que perder de vista, además de la info que se me da, que se proporciona con el enunciado, cuál es el objetivo, las consignas que tiene el ejercicio, para ir buscando, orientando a ver por dónde dirijo la resolución para obtener o reportar lo que estoy necesitando reportar. ¿Es posible utilizar el CCTR de 300 galones para realizar la reacción planteada si se opera en forma diabática? De acuerdo a esta consigna, tengo que preguntarme, bueno, estamos teniendo una limitante. ¿Cuál es la limitante? De acuerdo al enunciado, son los 125 Fahrenheit. ¿Qué propone? Que nosotros resolvamos el sistema de ecuaciones, balance de masa y balance de energía para una mezcla completa, operando en forma diabática, es decir, el término de Q de T es 0, ¿sí? Solamente van a estar estos dos términos, porque el trabajo dijimos que no lo vamos a considerar. Resolvemos junto con el balance de masa y vemos la temperatura resultante de la operación adiabática, ¿sí? Si supera o no estos 125 Fahrenheit. Si hacemos una analogía con el PFR, en el PFR teníamos un perfil de temperatura a lo largo del reactor. Primera diferencia, por el patrón de flujo que maneja una mezcla completa, la temperatura y todas las propiedades termodinámicas son uniformes en todo el volumen de reacción, o sea, es la misma, todas las propiedades son iguales en cualquier punto, por lo menos idealizando el sistema, ¿no es cierto? Todo el volumen de reacción tiene las mismas propiedades termodinámicas. Esto significa que si hablamos, por ejemplo, de temperatura, en todo el volumen de reacción la temperatura va a ser la misma. Y así con cualquier variable inherente al sistema que se evalúe, en todo el volumen de reacción, esa variable va a ser, van a ser iguales, uniforme en todo el volumen de reacción. Entonces, en un PFR que teníamos un perfil de temperatura, en un CCTR existirá un perfil de temperatura, ¿sí? Un mezcla completa tendrá un perfil de temperatura. ¿Lo va a tener en función del volumen? Sí. ¿Sí? Ahora, definido el volumen, me refiero a que si tenemos 300 galones, el volumen ya está definido y bajo las condiciones que planteó el enunciado, existirá una única temperatura del estado estacionario. Recuerden que este es un reactor continuo, que tendrá un proceso de arranque, pero una vez que logra el estado estacionario, operará en régimen indefinidamente mientras se mantengan las condiciones. Entonces,
ese estado estacionario va a ser una única temperatura en todo el volumen de reacción. Entonces lo que debo encontrar es esa única temperatura que le corresponde o que le da solución al sistema para las variables datos que tenemos. Esa temperatura es la temperatura del estado estacionario. Para un CCTR entonces tenemos que encontrar cuál es su estado estacionario. Y para eso nosotros proponemos una receta. Voy a procurar que se entienda por qué se resuelve de esta manera, y adelanto de que no es la única. Bien. Venimos a este punto. En el Given Find vamos a plantear la ecuación de balance de masa. ¿Sí? Y vamos a poner el find en función de la temperatura. ¿Por qué no resolvemos todo junto? Balance de masa y energía. Ténganme paciencia, voy a continuar con la explicación, a ver si ya después, más adelante, de alguna manera logramos explicar por qué lo resolvemos de esta manera. ¿Y por qué resolvemos solamente para la especie A? Que en este caso es el óxido de propileno, ¿sí? Y no para la especie B y C. Se podría haber resuelto para la especie B y C también el balance de masa, solo que no tenía sentido. Para poder justificar lo que acabo de decir, la velocidad de reacción, siendo que es de primer orden con respecto al óxido de propileno, depende solamente de la concentración de A. La concentración de A, bueno, esta es una forma simplificada. Y el balance de masa, fíjense, FA0 es lo que alimento, es dato. FA de salida es una incógnita. ¿Sí? El volumen es dato. La velocidad de reacción de la especie A dijimos que quedó en función solamente de FA. Entonces, viendo esta ecuación, claramente tenemos dos incógnitas. FA por un lado y la temperatura por el otro. Si nosotros ponemos el Given Find en función de la temperatura, entonces nos queda como única incógnita FA. Una ecuación, una incógnita. Entonces el sistema de ecuaciones algebraica de balance molar, en este caso particular, puede resolverse solo planteando el balance molar para la especie A. Si alguien plantea el balance molar para la especie B y C, y se agregan las incógnitas FB y FC, se resuelve igual, no altera. Y acá habrá que pedir FA, FB, FC. Tendremos tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero el Given Find queda en función de la temperatura, la solución queda en función de la temperatura. Luego debemos redefinir ahora el flujo molar de la especie A, queda como una función de la temperatura y hago el llamado a la solución S de T del Find. Fíjense que no le ponemos ningún subíndice matricial porque aquí la variable es única. Si no, tendríamos que hacer el llamado a sub 1, sub 2 o sub 3 si tuviéramos FA, FB y FC. Entonces, una vez definido de esta manera, redefinida la variable FA de esta manera, vamos a hacer el tratamiento independizado del flujo de calor que depende únicamente de la velocidad de la reacción química, del flujo de calor que no depende de la reacción química y sobre el cual nosotros tenemos variable de control. Eso lo había mencionado al comienzo. Vamos a llamar R de T al calor que se le llama normalmente calor eliminado, pero es para darle un nombre, no es calor eliminado, sino es el calor sobre el cual nosotros tenemos alguna variable de control. Y el otro término es calor generado. ¿Sí? Este calor generado también es un nombre
pero no necesariamente, a ver, el calor generado depende del flujo, o sea, puede ser exotérmico o endotérmico. Entonces, ese término de generación o de generado que utilizamos, que no confunda por ahí la terminología, que no confunde el fenómeno. ¿Bien? Lo que le llamamos calor generado es al calor que evoluciona con la reacción química y sobre el cual nosotros no tenemos ninguna variable de manejo o de control de la situación. Entonces, dicho esto, fíjense que lo anterior lo pasé muy rápido, o sea, la definición de variables datos y eso, porque digamos, eso es algo que ustedes ya lo deben manejar, ¿bien? Y no hay nada raro, o sea, es asignación de los valores datos que tenemos a las variables que le corresponden. Por ejemplo, ¿cuánto vale f a 0? Eso deduzcanlo ustedes. Bien, continúo. Entonces llamamos G de T, vuelvo a repetir, calor generado, y calor eliminado le llamamos R, ¿sí? Y lo definimos con estos términos, que es B, que es una variable conocida, por la sumatoria de R sub I por H sub I, ¿sí? Será velocidad de A por HA más velocidad de B. Fíjense que no resolvimos, nuevamente, la velocidad de B quedaba solamente en función del flujo molar de A. No necesito conocer el flujo molar de B para conocer la velocidad de B. Y lo mismo para la especie C. Defino entonces el término de calor generado. Si vemos este miembro, la única variable que nos quedó como desconocida o como incógnita es la temperatura. Porque definida la temperatura, vamos a conocer el flujo de A. Conocida la temperatura y el flujo de A, vamos a conocer la velocidad de reacción y vamos a conocer la entalpía. Con lo cual se resuelve este miembro de la ecuación. Y vamos a conocer G. Entonces, la función G quedó solamente dependiendo de la temperatura. Veamos con R, ¿qué sucede? F sub I0 por... bueno, la forma que ustedes están viendo acá ya es también una forma trabajada. La que ustedes deben utilizar es esta forma, y la que estaban viendo recién ahí ya es una forma analizada. Cuando los CP no dependen de la temperatura, son valores constantes, ¿sí? Como es este caso, entonces puedo resolver la integral fácilmente, la integral de cada una de las entalpías, y me queda directamente el CP por delta T, T0 menos T, que es la forma que ustedes estaban viendo ahí, donde la entalpía de formación se cancela por esta diferencia. La entalpía de formación participa en este término del mismo modo que participa en este otro, y al restar se cancela. Entonces queda solamente la diferencia de integrales. Y de ahí se puede trabajar directamente con los CP sin pasar por esta instancia. Insisto con esto, la forma que ustedes deben utilizar es esta, lo mismo que insistí recién con la concentración, con la forma de la cual deben partir de la concentración, con la forma de concentración de la cual ustedes deben partir. No se confundan entonces con este término, expresado de esta manera, ¿sí? Ojo con esto. ¿Bien? Fíjense que acá sacamos factor común. Delta T, T0 menos T, que es el factor común que multiplica cada uno de los CP, ya luego de haber trabajado esa diferencia de entalpía que les mostraba recién. No recomendable. Usen la diferencia de entalpías. Esto es, si yo defino cada una de las entalpías como la entalpía de formación más la integral, ¿sí? Directamente ya teniendo esta expresión de que para cada una de las entalpías, utilizo el término, la diferencia de entalpía que veíamos aquí, y que MATLAB calcule. No tengo por qué trabajar y dar esta forma simplificada que acabo de mostrar. La ventaja de haber mostrado esta forma, ¿sí?,
es la que explica, fíjense el inerte, F sub I0 es el metanol, es el inerte, el solvente. Explica por qué en el enunciado, si vemos, tenemos CP de A, de B, de C y de metanol. ¿Sí? Pero entalpía de formación tenemos de A, de B y de C. ¿Por qué no tenemos entalpía de formación del inerte? ¿Sí? Porque no la necesitamos. Con esto quiero decir que si ustedes hubieran querido utilizar esta diferencia de entalpías, la diferencia de entalpías para el inerte se reduce al Cp por delta T que vemos acá, sin necesidad de conocer la entalpía de formación del inerte. Esto ténganlo en cuenta porque es muy común que no se informe, o sea, no se dé como dato la entalpía de formación del inerte. Entonces, pareciera como que falta un dato y me lo reclaman. Y no es que falta un dato, ustedes no lo necesitan, porque conociendo solamente el CP del inerte, ya pueden operar donde deben operar con el inerte. Acá no participa el inerte, esto es reacción química. El inerte no reacciona. ¿Sí? ¿Dónde participa? Aquí, porque el inerte lo alimento, entonces en este término participa. Pero como la diferencia de entalpía, tal como está planteada, no necesito conocer la entalpía de formación. Y ustedes me dirán, ¿y por qué necesito la de las otras especies? Porque las especies reactivas participan en la reacción química y necesito la entalpía. Aquí no es diferencia de entalpía, necesito la entalpía a la temperatura T. Si no queda claro lo que acabo de decir, me consultan. ¿Está bien? Definimos entonces el término G y R. R, fíjense que queda en función de T también. Este T0 ¿depende de T0? Sí, depende de T0, pero en este caso en particular T0 viene definido, entonces no es realmente una función de T0. Esto lo hago yo como para después probar, nada más, para ir haciendo distintas pruebas, pero R depende solamente de T, también depende de T0. En este caso en particular T0 está definido, ¿sí? Es dato. Luego definimos un rango. Fíjense cómo definimos el rango, esto, vuelvo a repetir, ya lo dije en la clase pasada, es la forma de establecer un rango con una determinada cantidad de cálculos. Estoy pidiendo que haga 100 cálculos. Temperatura inicial, a la temperatura inicial le suma una fracción, y esto lo va a hacer hasta la temperatura final. El resultado, o la gráfica resultante, es a partir de haber obtenido 100 cálculos de estas dos ecuaciones. Pero haber resuelto estas dos ecuaciones, para estos 100 cálculos, por cada una de las resoluciones hace el llamado al given find. Porque recuerden que aquí participa FA de t. ¿Sí? Y este FA de t sale como solución de esta ecuación algebraica, de balance de masa. Ustedes me dirán, ¿y puedo resolver con root? En este caso particular, que es una sola ecuación, en lugar del given find, podrían haber utilizado la herramienta root. Podía operar tranquilamente. Bien, quizás no queda muy claro por qué hacemos lo que estamos haciendo. Porque ustedes me dirán, pero ¿y por qué no resolvemos la ecuación de balance de masa con la ecuación de balance de energía y se terminó el problema? La explicación es, nosotros necesitamos lograr en CSTR esta gráfica. La curva de calor generado y la curva, a pesar de que R, hablamos de curva R o de calor eliminado, a pesar de que parece una recta. Cuando los CP dependen de la temperatura, la integral puede convertir a R en una curva, aunque normalmente tiene una forma de recta, o parece una recta, en realidad termina siendo una curva. En este caso es una recta claramente porque tiene una función lineal con la temperatura del reactor. Si se analiza matemáticamente con respecto a la temperatura del reactor,
tiene una variación lineal. Si los CP tuvieran alguna, por ejemplo, algún ajuste polinómico con respecto a la temperatura, esto ya puede convertirse o sea, en una ecuación ya no lineal. La curva azul, que es la curva del G, del calor generado, debo lograr por lo menos una intersección de ambas curvas. La intersección es la que determina el estado estacionario. Que un poco el inicio, el origen de la introducción que hice de este ejercicio es decir, bueno, tengo una temperatura única del reactor y en algún momento logra el estado estacionario. Bien, ¿cuál es la temperatura de ese estado estacionario? Me lo dice este cruce de temperaturas. ¿Y por qué se resuelve así? Por la forma, aquí no es muy evidente, voy a tratar de agrandarlo, no es muy evidente, pero por la forma que puede adoptar la curva G, ¿sí? Fíjense que acá es muy suave la S, ¿sí? Por ahí hay escenarios donde es una S bastante más pronunciada, esta es una S deformada, suavizada, ¿está bien? Pero hay situaciones donde puede generarse una S bien marcada, y hay situaciones donde no vamos a encontrar nunca la S, vamos a encontrar una recta. ¿Sí? Eso depende de cómo esté establecida la función de G con respecto a la temperatura, y de eso depende de la ley cinética. Cada una de las, o sea, la velocidad de reacción, cómo establece la función con la temperatura. No hay manera de saberlo. Entonces, G es una curva, pero a veces más o menos pronunciada con esta forma, y a veces incluso puede ser directamente una recta, que junto con la curva R, que también parece una recta, forma la intersección de prácticamente dos líneas rectas con la apreciación visual. Matemáticamente no son rectas. ¿Por qué debo tener conocimiento o visualizar este escenario? Por la forma que puede adoptar la curva G, fíjense que si la curva R se desplaza hacia la izquierda, en algún momento puede llegar a tocar en 3 puntos. En esta parte de la curva, un punto intermedio, y en esta otra parte de la curva. Entonces, en ese caso tendríamos 3 intersecciones. ¿Y qué significa tener 3 intersecciones? Si yo dije que esta intersección corresponde a un estado estacionario, el hecho de tener la posibilidad de que haya 3 intersecciones correspondería a decir de que hay 3 estados estacionarios factibles para ese reactor. Entonces, si yo no veo estas curvas, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si hay 1 o hay 3 o más? ¿Sí? Porque podría darse la situación que hubiese más estados estacionarios. Si en el Given Find resuelvo la ecuación de balance o las ecuaciones de balance de masa en conjunto con la ecuación de balance de energía, voy a obtener un resultado. Ahora, el resultado que me dé, ¿a qué estado estacionario corresponde? Ustedes me dirán, y al único que hay. En este caso, porque es único, entonces me va a dar este estado estacionario. Ahora, porque yo veo la gráfica, pero aquí yo todavía no veo la gráfica. Entonces, ¿cómo saber cuántos estados estacionarios hay? Y el que calculé, ¿sí? En el caso de que haya muchos, ¿cuál de los estados estacionarios estoy calculando? ¿Sí? Bien, esto que acabo de decir trata de explicar por qué se sigue esta modalidad, esta metodología en la resolución. Se sigue este camino para poder lograr esta gráfica y de aquí poder discriminar si tenemos uno, tenemos varios, y ahora sí podemos pasar al cálculo en conjunto de la ecuación de balance de masa con la ecuación de balance de energía. Porque aquí sí yo ya tengo seguridad de lo que estoy calculando. Primero, lo que voy a calcular es el único estado estacionario existente. ¿Sí? Entonces, calculo, justamente hago las dos variables, vuelvo a repetir,
Las dos variables incógnitas es FA y la temperatura. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones, balance de masa molar y balance de energía. Dos ecuaciones con dos incógnitas, calculo y el resultado obtenido es la temperatura del estado estacionario y el flujo molar del reactivo a la salida del reactor. Esto también es muy importante. Por ejemplo, es algo que yo generalmente lo doy por sentado por sabido en el práctico y a veces no insisto con esto. El flujo que ustedes van a calcular corresponde al flujo de salida. ¿Sí? Que es representativo de la condición de mezcla completa que hay en el interior. ¿Está bien? Lo que quiero decir con esto, que si ustedes evalúan la concentración de la corriente de salida, sea de reactivo o de producto, da lo mismo. La concentración a la salida del reactor es representativa, equivalente o igual a la concentración de esa misma especie dentro del reactor, dentro del sistema mezcla completa. Bien, logramos la temperatura del estado estacionario. Volvamos a la consigna. ¿Es posible utilizar el CSTR de 300 galones para realizar la reacción planteada si se opera en forma diabática? ¿Resolvimos en forma diabática? Sí, no consideramos QDT, lo consideramos 0. La temperatura del estado estacionario que logramos, ¿supera los 125 Fahrenheit? Bueno, esto es algo que sí lo puedo explicar. Estamos utilizando temperatura en la escala Fahrenheit, ¿sí? El equivalente a la escala Celsius, donde le sumamos, para trabajar en Kelvin, los 273, para trabajar en la escala Fahrenheit, necesitamos sumarle 459.69 para llevarlo a ranking. ¿Sí? Aquí tenemos que trabajar con grados ranking, equivalente a la temperatura absoluta en la escala Celsius, que es el Kelvin. Entonces, esto sí, no hay que olvidarse de sumarlo para poder, por ejemplo, en la K, cuando definimos la K, esta temperatura tiene que ser en ranking. ¿Sí? Porque así viene dada de dato R. Bien. Entonces, la temperatura resultante del sistema de ecuaciones resuelto es en ranking. Le restamos 459.69 y la temperatura resultante entonces es 153.31 Fahrenheit, contra los 125 que no debo superar. La respuesta es, este reactor, al inciso A, este reactor en condiciones adiabáticas no debería operar porque se supera la restricción establecida en el ejercicio. ¿Sí? No superar los 125 porque se pierde óxido de propileno por evaporación, etcétera, etcétera. Entonces, en la operación adiabática para este reactor no andaría. Antes de pasar al cálculo de temperatura de ignición y extinción, prefiero ir al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 17. Este es el ejercicio 16, el ejercicio 17 hace referencia a este mismo ejercicio, y lo vamos a leer. Dice básicamente, usted trabajando en forma adiabática no admite la operación adiabática, entonces veamos de poner un serpentín de refrigeración, a ver si podemos hacer de que esta operación sea factible. Entonces el ejercicio 17, en el reactor del ejercicio anterior se coloca un serpentín de enfriamiento, el serpentín tiene una superficie de intercambio de 40 pi cuadrado,
y el agua de enfriamiento es de 400 mol por hora, alimentada a 85 Fahrenheit. El coeficiente global de transferencia de calor es 100 BTU hora pie cuadrado Fahrenheit. ¿Sí? Aquí sí, el Fahrenheit lo puedo utilizar como Fahrenheit en este caso particular, porque el Fahrenheit y el Rankine utilizan la misma escala. ¿Está bien? El que no puedo utilizar es en la constante cinética, en la velocidad específica de reacción, ahí no lo puedo utilizar en Fahrenheit a esa temperatura. Tengo que utilizar en Rankine. Aquí da lo mismo. ¿Sí? Obviamente vengo operando en Rankine, voy a utilizar Rankine, pero digo, se puede cancelar el Rankine con el Fahrenheit cuando la variable se multiplica por un delta T. Porque los delta T, utilizando las mismas escalas, va a ser lo mismo. Una diferencia en 2 Kelvin, ¿sí?, es lo mismo que 2 centígrados. Una diferencia en 2 Rankine es lo mismo que 2 Fahrenheit. Ahora, 2 Rankine o 2 Fahrenheit no es lo mismo que 2 Kelvin o 2 Celsius. Son escalas diferentes, pero entre ellas, cuando se utilizan deltas, sí se pueden operar una u otra indistintamente. ¿Podrá el reactor, entonces, frente a esta condición, podrá el reactor satisfacer las restricciones de temperatura máxima de 125 Fahrenheit si se utiliza un serpentín de enfriamiento? Entonces, empalmo aquí, ya que venimos con todo el desarrollo adiabático, ahora es resolverlo, pero teniendo en cuenta de que ya no, la operación no es adiabática y tenemos un Q, un servicio de refrigeración, ¿sí?, un serpentín. Entonces, la temperatura de entrada del servicio es 85 Fahrenheit, más los 459 Rankine. Los 100 BTU de coeficiente global de transferencia de calor, el área de intercambio, ¿sí?, aquí fíjense que es A mayúscula, no es el A minúscula del PFR, ¿sí?, que era área de intercambio por volumen de reacción. Aquí es área neta de intercambio. El flujo de refrigerante era dato, es dato, 400 mol por hora, y contemplando la variación de la temperatura del servicio del refrigerante, cuando el intercambio es contra una temperatura no constante, sino uniforme. A ver. Habíamos dicho que el reactor mezcla completa, una vez que logra el estado estacionario, la temperatura es uniforme en todo el volumen de reacción, por la definición de mezcla completa. ¿Sí? Entonces, imagínense, esto generalmente en el pizarrón lo grafico, imagínense el serpentín dentro del sistema reaccionante, o sea, en contacto con el sistema reaccionante. Si ustedes se desplazan o recorren a lo largo del serpentín, el servicio que utilicen en ese serpentín, en cada punto donde ustedes analicen, siempre va a intercambiar contra una temperatura estable, uniforme. ¿Sí? No digo constante porque esa temperatura puede no ser constante, en el sentido de que si estoy en proceso de arranque o de parada, esa temperatura no va a ser constante. Pero sí puedo suponer de que la temperatura es uniforme, es decir, todo el volumen de reacción tiene la misma temperatura. Cuando se da esa situación de patrones de flujo mezcla completa y la operación es en estado estacionario, ¿sí?, me rectifico, perdón, no necesariamente puede ser estado estacionario, sino la temperatura es uniforme. ¿Sí? Entonces, cuando el intercambio se da contra una temperatura uniforme del otro lado, o sea, lo que es el sistema reaccionante, entonces puede utilizarse para sistemas mezcla completa o sistemas de tanque agitado, esta expresión, ¿sí?, que resulta del desarrollo de la eficiencia de NTU, ¿sí?, donde la temperatura de salida del servicio queda
expresada en función de la temperatura del sistema reaccionante, o sea, del otro lado. Esta es una forma, o sea, T menos temperatura, T menos TA de entrada, esto es la temperatura de entrada del servicio, esto es temperatura de salida del servicio, y esta es la temperatura del lado del reactor. En el teórico lo pueden haber visto como T más TA entrada menos T de reactor, por la exponencial de NTU, que es de menos NTU. NTU se define como el cociente de U por A por el producto del CP de F sub I por CP sub I, pero del servicio. Y digo F sub I por CP sub I porque el servicio puede ser una mezcla, puede ser una solución, no necesariamente tiene que ser agua, ¿sí? Podría ser aire y es una mezcla de gases, o podría ser una solución etilenglicol con agua, y entonces es una mezcla, con lo cual aquí sería una sumatoria de F sub I por CP sub I. En este caso, como el servicio es único, una sustancia pura, consideremos agua, ¿sí? Sí, correcto, es agua de enfriamiento, entonces será CP/dB, porque justamente el agua también es un reactivo, entonces CP/dB por el flujo propuesto, que eran los 400 moles por hora. El U y el A lo conocemos, es dato. Entonces, la temperatura de salida nos queda en función de la temperatura dentro del reactor. Para plantear el flujo de calor, Q de T, va a ser igual al balance de energía planteado del lado del servicio auxiliar. Esto es FCP, flujo de refrigerante, por CP del refrigerante, por el delta T, utilizado esta expresión. El delta T que debe utilizar no es cruzado, sino es el delta T del mismo lado. Entonces, temperatura de entrada del fluido refrigerante menos la temperatura de salida del fluido refrigerante, con la particularidad de que este valor generalmente es dato, conocido, y este valor es una función dada por este desarrollo, es una función de la temperatura que tome el sistema contra el cual intercambia, en este caso el sistema reaccionante. El resultado final es que Q queda dependiendo únicamente de la temperatura del sistema reaccionante, Q de T. No agrega ninguna incógnita adicional. Lo planteo en estos términos. Si conocemos la temperatura del sistema reaccionante, supongamos en el estado estacionario, para este servicio puedo conocer perfectamente cuál va a ser la temperatura de salida del servicio. Si nos vamos al caso anterior, en donde conocíamos la temperatura del estado estacionario, está bien, la operación era diabática, pero conocida esa temperatura del estado estacionario, se puede conocer la temperatura a la que va a salir el servicio. Bien, hasta aquí es lo nuevo que se agrega, ¿sí? Es la expresión o la consideración de un servicio de intercambio para reactores mezcla completa. A partir de aquí en adelante, vuelve a repetirse la metodología de resolución que expliqué anteriormente. Entonces, se resuelve el balance de masa, el given find o el root queda en función de T, se redefine la variable del flujo, en este caso solamente para A, se vuelve a plantear G de T, y el único impacto que va a tener con respecto al escenario anterior que analizamos, el escenario diabático, va a ser que ahora R de T interviene el término Q de T, que lo habíamos omitido anteriormente por ser adiabático. Esta expresión sigue siendo la misma este término es el mismo que el planteado anteriormente. Con lo cual, si por más que se agregó este término, la variable incógnita sigue siendo T. Entonces, R depende solamente de T. Y vuelvo a generar esta curva, ¿sí? Que aquí visualmente no permite exactamente discriminar, o sea, no es muy claro, o sea, frente a estas dos curvas, digamos, uno la ve y
no estamos muy seguros, no podemos aventurar decir de que hay un único punto de estado estacionario, un único estado estacionario, ¿sí? O sea, se da un caso aquí particular donde no está claramente determinado si hay un único punto, estado estacionario o no. Todo pareciera indicar de que sí. Analizándolo, pareciera indicar de que sí. O sea, bien. ¿Qué sigue? Lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones considerando la ecuación de balance de energía, no confundirse con esto, esta es una forma para poder decirle a MATCAD que opere considerando la expresión matemática, pero para que entre dentro de los márgenes de una hoja. ¿Sí? Digo porque parece raro, pero en realidad la fórmula sigue siendo siempre la misma. Entonces tengo balance de masa y balance de energía, resuelvo el given find, y nos da como nos da como temperatura del estado estacionario 575.69 Rankine. Algo que me parece que no les dije recién, bueno, aquí va a ser un poco menos claro, ¿sí? Pero esta temperatura debe verificarse en esta gráfica, es decir, el punto de intersección que corresponde al estado estacionario debe, sobre la abscisa, reproducirse o verificarse el valor que acabamos de calcular analíticamente aquí. Bien. Estoy poniendo el valor obtenido del estado estacionario. Bueno, de acuerdo a lo que nos indica aquí, en esta intersección es donde se daría el estado estacionario. Pero vuelvo a repetir, acá está poco claro. Lo que sí se puede inferir es de que en realidad hay un único estado estacionario. Ya vamos a ver casos donde hay 3 estados estacionarios y se ve claramente el corte en los 3 puntos. Aquí, digamos, habría que trabajar para modificar en R la pendiente, de tal modo que adopte una pendiente y que genere el corte en 3 puntos, que no es la situación. Vamos al caso anterior. El caso anterior nos daba esta temperatura de estado estacionario, y aquí sí vamos a poder ver más claramente si realmente reproduce lo que se veía en la gráfica. ¿Sí? Entonces, los 613 dan exactamente, indican el punto de intersección. Bien. Entonces, respondiendo a la consigna, la temperatura del estado estacionario en Rankine llevado a Fahrenheit ahora da 116. Estamos por debajo de los 125 Fahrenheit. La respuesta es que con un serpentín de enfriamiento bajo estas condiciones propuestas, este reactor sí puede operar de acuerdo al requisito de no superar la temperatura de evaporación o de pérdida, llamémosle, del óxido de propileno del sistema reaccionante. Ya que estoy, después vuelvo a lo que es temperatura, o sea, vuelvo al ejercicio 16, prefiero continuar con este, así queda más claro. Calcule el índice de estabilidad del reactor RSI, ¿sí? Esto es por sus siglas en inglés. En estas condiciones, ¿el reactor es controlable? Bien, RSI es un índice de estabilidad trabajado desde el punto de vista de la seguridad o de la controlabilidad del reactor. Vuelvo a insistir con lo que había dicho al comienzo de esta jornada, donde les hablé de la controlabilidad que tenemos que tener sobre la operación de una reacción química, sobre todo si es exotérmica. El RSI es un indicador de la controlabilidad y se define como el cociente entre el delta T menor que pueda adoptar el escenario y el delta T máximo que pueda adoptar. Esto es, RSI es, lo que acabo de decirle, es
el delta T menor o mínimo que pueda adoptar el escenario sobre el delta T máximo. ¿Por qué esto de delta T mínimo y máximo? La temperatura del sistema reaccionante menos la temperatura de entrada del servicio, ¿sí?, es la máxima diferencia que puede obtenerse en todo el proceso de intercambio. Vayamos al escenario, imaginemos el serpentín dentro del sistema reaccionante. El momento en que el servicio auxiliar se alimenta al serpentín, en ese punto que toma contacto con el sistema reaccionante, se da la mayor diferencia de temperaturas entre el sistema reaccionante y el servicio auxiliar. Porque ya a partir de ese punto, en todo su recorrido a través del serpentín, el servicio auxiliar irá buscando su temperatura, irá buscando parecerse cada vez más a la temperatura del sistema contra el cual intercambia, es decir, del sistema reaccionante. Quiere decir que a la salida del serpentín, la temperatura del servicio indefectiblemente va a ser más parecida a la temperatura del reactor que la temperatura de entrada. En conclusión, la temperatura de salida del servicio será lo más parecida posible en el sistema a la temperatura del sistema reaccionante, con lo cual esta diferencia es la menor de todas las diferencias que puede darse en el serpentín de intercambio, en todo el desarrollo del intercambio a través del reactor, mientras que esta es la máxima diferencia de temperatura. La recomendación de bibliografía es que el RSI debe estar alrededor del 60%, es decir, un valor de 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia mínima de temperatura que se da en el proceso de intercambio sea un 60% de la máxima diferencia. 60 más menos 10, 15, ¿sí? O sea, estamos hablando de 0,45 y 0,75, no tiene que ser terminante esto del 0,6, pero sí a nosotros es un indicador, es un índice, como lo señala su nombre, es un indicador de la controlabilidad que tiene el sistema. ¿Por qué esto será así? ¿Por qué estará establecido en 0,6? ¿O por qué el RSI de alguna manera nos indica si un sistema es más o menos controlable? Analicemos esto. Si con el RSI se acerca a 1, ¿qué significaría? Para que sea 1, la temperatura de salida del servicio debe parecerse o igualarse a la temperatura de entrada. ¿Eso qué significa? Que la velocidad a la que se está bombeando el servicio auxiliar, ¿sí?, o el tiempo de permanencia, o el área de intercambio, ¿sí?, hace que el resultado final, prácticamente la temperatura a la que entró el servicio sale a la misma temperatura. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no tengo posibilidad de variar el flujo de bombeo del servicio auxiliar y de ese modo, ¿sí?, controlar, moderar o modular el sistema de intercambio regulando el flujo de refrigerante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, si no tiene impacto sobre la temperatura del servicio auxiliar, claramente la temperatura de salida, si es igual a la de entrada del servicio, ¿qué sentido tiene de que yo aumente el caudal de bombeo del servicio auxiliar si no voy a lograr aumentar el intercambio, o sea, la transferencia? ¿Sí? No voy a lograr quitar más energía del sistema. Con lo cual, ¿qué significa eso? Y que ya tengo una variable operativa menos. Si yo estoy trabajando muy al límite sobre 1, con un RSI 1, ¿sí?, yo ya sé que por más que tenga capacidad de bombeo, no es una variable de control del reactor. Si por algún motivo
ese reactor se dispara. Cuando digo que se dispara, digo, la reacción evoluciona por el motivo que sea, pasa algo dentro del sistema reaccionante, y comienza a evolucionar con mayor energía que lo venía haciendo. El aumento del caudal del fluido refrigerante no constituye una variable para atenuar, amortiguar o controlar ese reactor que se me está disparando. ¿Bien? Me quedo sin una variable operativa de control. La otra variable sería la variable de diseño. ¿Qué es esto? Y trabajar o actuar sobre el área de intercambio, pero ya es tarde. Cuando tengo el reactor en servicio, ya el área de intercambio está definida y no hay nada que pueda hacer operativamente para disponer más o menos área de intercambio y poder atenuar o controlar el fenómeno. La otra variable podría ser trabajar sobre el CP. Esto sería cambiar el fluido refrigerante, pero sobre el momento en que tengo que tomar la decisión porque se me dispara el reactor, no voy a poder cambiar de refrigerante. Entonces, ya es una variable que, si bien es operativa, no la tengo disponible en el momento que la voy a necesitar, que es una urgencia. Estamos hablando de una situación que debo resolver en poco tiempo, porque pasó algo que me está llevando a una instancia no deseada, en cuanto a los juegos de energía. Bien, por eso debo procurar de que el RCI, alejarme de uno. ¿Qué significa alejarse de uno? Significa que si llega a pasar algo, yo puedo aumentar el flujo de bombeo del fluido refrigerante y tengo capacidad de retirar energía del sistema aumentando el flujo de ese servicio, del servicio auxiliar. Por eso me conviene. Ahora, y ustedes me dirán, bueno, pero entonces desde ese punto de vista, me conviene trabajar lo más cercano al cero o hacer lo más chico posible el RCI. ¿Eso qué significa? Trabajar sobre la variable de diseño área, ¿sí?, y dejarme la variable operativa como una variable de control eh, eh, ampliamente aprovechable. ¿Bien? Pero eso significa un costo de inversión mayor. ¿Qué sería hacer un RCI más chico, de 0,1 o lo más cercano a 0 posible? Significa que, perdón, esta temperatura, ¿sí?, este delta T frente al máximo posible, ¿sí?, sería lo más chico posible, o sea, sería lo menor posible. De alguna manera es una forma de decir que la temperatura de salida se aleja lo más prácticamente posible de la temperatura de entrada. Cuando tengo la mayor diferencia entre entrada y salida del servicio posible, estoy frente a un RCI chico, menor, cercano al cero. Para lograr eso, ¿qué necesito? Tener mucha área de intercambio. Disponer de un área de intercambio sobredimensionada, de tal modo que la temperatura de salida del servicio en su paso a través del serpentino, de la camisa o el sistema de intercambio que tenga, se iguale o sea lo más comparable posible a la temperatura del sistema con el cual está intercambiando. Es decir, en este caso, la temperatura del reactor. Si esta temperatura se parece mucho a esta, ¿sí?, he logrado diferenciar la temperatura de entrada-salida del servicio lo máximo posible o practicable. Entonces, vamos a la consigna 3. Bueno, la pregunta es, si el reactor es controlable, la respuesta es sí, porque estamos cercanos al 0,6, que es lo recomendable de bibliografía. Si de bibliografía o de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas en la realidad, o sea, se recomienda el valor de 0,6.
El punto 13. Si el área de intercambio para este reactor fuera de un pie cuadrado, calcule el RCI. ¿El reactor es controlable? Bien, entonces en lugar de 40, el área es un pie cuadrado. Fíjense que ahora la temperatura del estado estacionario se fue a 152. Ya en esta condición no podría operar el reactor, no debería operar. Y fíjense el RCI 0,98. Estoy cercano a 1. Esto verifica lo que yo les explicaba recién. Si el área de intercambio es acotada, me quedo corto con el diseño, ¿sí? Pasé de 40 a un pie cuadrado. Entonces, si no le proporciono el área de intercambio suficiente, y bueno, lo que va a suceder es que el flujo de refrigerante, la temperatura de salida, va a ser muy parecida a la de entrada, con lo cual yo pierdo una variable operativa de control del sistema. Por más que aumente, tenga capacidad de aumentar el bombeo del caudal de ese refrigerante, no voy a lograr atenuar el disparo de un reactor. A ver, veamos el caso al revés. ¿Qué pasa si en lugar de 40, que era el valor original, duplicamos el área de intercambio? Estoy en el momento del diseño. Por las dudas, a mí el cálculo me da 40, pero por las dudas voy a duplicar el área de intercambio. Con lo cual, habrá que ver si tiene impacto o no en el costo de inversión, pero estoy duplicando desde el vamos el área de intercambio. Dupliqué el área de intercambio, el RSI se redujo de 0,57, que era con 40 pi cuadrados, con 80 pi cuadrados nos fuimos a 0,33. Por supuesto que si sigo aumentando el área de intercambio, esto se reduce, ¿sí? ¿Lo vuelve más controlable? Sí. ¿Está bien? Y ahí entra la ecuación económica de decir, bueno, ¿hasta qué punto voy a aumentar el área, con el costo de inversión que eso tiene, para lograr controlabilidad sobre el sistema? No es la única forma de controlar, ¿sí? Un reactor químico, sí es una variable más para manejar, una variable muy común y fácil de manejar, porque todo lo que tengo que hacer es tocar la frecuencia de rotación de la bomba, o sea, regulo la bomba, ya sea, o modulo las revoluciones, la RPM, o modulo con una válvula, y con eso controlo el flujo del refrigerante. Eso es muy sencillo, en proceso es muy sencillo. Tocando esa variable tengo control sobre el sistema. Bien, estaba con el punto 2 del ejercicio 16, que es lo que nos quedó pendiente por ver. Calcule la temperatura de ignición y extinción. Temperatura de ignición y extinción. Primero voy a hacer una introducción teórica para repasar los conceptos de estas temperaturas. Empecemos por temperatura de ignición. Su nombre un poco lo indica, así lo indica, ¿no es cierto? La temperatura de ignición es la temperatura de alimentación que marca una restricción o una limitante. Superar la temperatura de ignición sería alimentar los reactivos a una T0 mayor a la temperatura de ignición. La consecuencia sería pasar de estados estacionarios inferiores a estados estacionarios superiores. Voy a explicarlo con estas curvas. Cuando hablo de estados estacionarios inferiores y superiores, estoy hablando en términos de temperatura. ¿A qué le llamo estados estacionarios inferiores? Estar trabajando acá. Acá, ¿qué sería? Y a temperaturas menores. ¿Sí? En este eje, sobre la abscisa, cuanto más a la izquierda me voy, menores son las temperaturas. Entonces,
Si, bien, no es el caso, a ver, déjenme, esto sí voy a tener que probar, prueba y error, porque no lo tengo chequeado. Por ejemplo, 528, a ver qué me da. Y ahí más o menos anda. ¿Ve? Vamos a poner un poco más bajo, 525. Bien, ahí está. Supongamos que en una condición normal, el reactor lo alimento a 525 ranking como acabo de definir T0. Fíjense dónde está el estado estacionario. La temperatura del estado estacionario para ese reactor será más o menos, estamos hablando de una temperatura de 535 ranking. ¿Sí? Ese va a ser el estado estacionario. A lo que yo recién llamaba estado estacionario inferiores. ¿Sí? Estoy trabajando a baja, no sé si a baja, pero sí a temperaturas menores. ¿Sí? Porque los cruces se están dando acá abajo. Cuando digo acá abajo, a baja temperatura o a temperaturas menores. ¿Sí? ¿Cómo logré esto? Bajando la temperatura T0. Si empiezo a subir la temperatura T0, lo que voy a hacer es la curva R, roja, desplazarla hacia la derecha. Quizás manteniéndola pendiente o quizás no, porque puede haber impacto sobre la pendiente. En este caso no hay impacto por la forma matemática que tiene R. Entonces voy aumentando T0 y paralelo a esta curva roja voy teniendo otras curvas y me voy desplazando hacia la derecha. En algún momento, ¿sí? Cuando yo me desplace hacia la derecha, voy a ir teniendo, sigan el cursor por favor, voy a ir teniendo eh, distintos cruces, ¿sí? Distintas intersecciones de ambas curvas, pero aquí, en este sector. Pero llegará un punto en que la curva roja se hace tangente al azul. Ese punto, la temperatura T0, donde hace tangente a ambas curvas, la vamos a llamar temperatura de ignición. ¿Por qué de ignición? Recordamos lo que dije hace un ratito. Toda temperatura de alimentación que sea mayor a la temperatura de ignición me llevará de estados estacionarios inferiores a estados estacionarios superiores. Si la T0 que hace tangente a ambas curvas constituye una limitante, si alimenta una temperatura mayor a la temperatura de ignición, entonces la curva roja, R, se desplazará un poquito más hacia la derecha y ya las intersecciones de ambas curvas no se darán aquí abajo, me refiero a temperaturas menores, y va a pasar directamente a una intersección en este sector. ¿Sí? Fíjense el fenómeno de tocar T0. A ver, supongamos 540. En 525 trabajaba aquí. Aumenté la temperatura de alimentación, la aumenté voluntariamente o por algún problema en el proceso, la temperatura de alimentación aumentó. Pasó de 525 a 540. Estamos hablando de 15 grados Rankine. ¿Sí? 15 grados Fahrenheit. Ese cambio de 15 grados me llevó a trabajar en estados estacionarios de, hablemos de 540 aproximadamente, leyendo sobre abscisa, ¿sí? Porque las intersecciones las tenía por aquí. Entonces, 550 Rankine, pasamos a trabajar arriba de 600. ¿Sí? Porque ahora la intersección la tengo aquí, o sea, estamos hablando de 620 Rankine. Entonces, la importancia de entender este concepto eh, del control que debo tener sobre la temperatura de alimentación de los reactivos
en sistemas reaccionantes de mezcla completa. ¿Sí? Fíjense, en este caso particular, por algún motivo, una diferencia de 15 grados Fahrenheit y paso a trabajar a temperaturas, paso de estado estacionario, a temperaturas de 70 grados Fahrenheit superior. Que puede o no ser impactante, eso depende, ¿sí? Pero puede haber casos donde ese incremento de temperatura es mayor o el incremento de temperatura de 70 ya es suficiente como para generarme reacciones secundarias, generarme descomposición de reactivos, generar gases, este, quizás aumentar la presión del sistema, el reactor puede explotar, puede, en el caso de que el sistema así lo proponga, en el caso de que haya, no sé, presencia de oxígeno, puede encender, bueno, o sea, puede explotar, pueden darse tantas situaciones, digamos. La conclusión de esto es el control que debemos en estos sistemas ejercer sobre la temperatura de alimentación. Es muy importante controlar esa temperatura. La temperatura de extinción es el fenómeno inverso y se llama a un control, digamos, cuidando de que el reactor no se apague. ¿Qué sería apagarse el reactor? Sería cuando pasamos a trabajar a temperaturas de estados estacionarios y de mayores a inferiores, y eso conlleva a una pérdida en la conversión, quizá en la selectividad, en el rendimiento, lo que sea, ¿sí? Pero de alguna manera la reacción no evoluciona como lo esperado, y tengo una pérdida de rendimiento o de producción en el proceso. Entonces, a veces lo deseado es no caer en esto de decir, estoy trabajando a temperaturas superiores, hablemos de 620 Fahrenheit, no quiero pasar a trabajar a 550 porque si no, económicamente no es rentable el proceso. Entonces ahí entra en juego la temperatura de extinción. ¿Cuál es el concepto de la temperatura de extinción? En ese caso, la limitante es al revés. Yo debería cuidar que la temperatura de la alimentación nunca sea inferior a la temperatura de extinción, porque si no el fenómeno que voy a esperar es que el reactor se apague, o sea, pasemos a trabajar de intersecciones en este rango de temperatura, en temperaturas superiores. Cuando hablo de temperaturas superiores, ojo con esto, porque hablo de muchas temperaturas. La temperatura leída sobre la abscisa, en este diagrama, esta curva, es temperatura de reactor o temperatura de reacción, ¿sí? Y corresponde a los posibles estados estacionarios que pueda llegar a tomar el reactor. Mientras que la temperatura de extinción, de ignición y extinción, siempre estoy haciendo referencia a temperatura de alimentación, que no la veo sobre este eje. Entonces, cuando hablo de que el concepto de temperatura de extinción es que debo controlar la temperatura de alimentación, de modo tal que la temperatura de alimentación nunca sea inferior a la temperatura de extinción, es porque deseo trabajar a temperaturas de estado estacionario superiores y nunca caer a temperaturas de estado estacionario inferiores. Y bueno, habrá algún motivo por el cual no deseo eso, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si estamos frente a este escenario y empieza a disminuir la temperatura de alimentación por el motivo que sea, la curva roja R se empieza a desplazar hacia la izquierda. Entonces voy a ir pasando por distintos estados estacionarios, si sigan el cursor, distintos estados estacionarios sobre esta curva, hasta que llegue un momento en que la curva roja será tangente a la curva azul. Si la temperatura de alimentación sigue disminuyendo, entonces la curva roja superará ese punto de tangencia, y entonces de intersecciones que venía logrando en este rango de temperatura, el rango de 600-620, pasaremos de pronto a trabajar en intersecciones o estados estacionarios a temperaturas en el orden de los 550. Y puede ser
un escenario no deseado. ¿Está bien? Bien, ¿cómo calculamos entonces las temperaturas de ignición y extinción? Las ecuaciones utilizadas para calcular, para encontrarlo son las mismas. En el punto de tangencia de ambas curvas, ya sea en el punto de tangencia inferior o en el punto de tangencia superior, se deben cumplir dos condiciones. Que las funciones son iguales, es decir, la función r de t y g de t son iguales en el punto de tangencia, y por la igualdad de pendientes, las derivadas de esas funciones con respecto a la temperatura deben ser iguales. Esas son las dos ecuaciones que deben cumplirse. Entonces, para hacer el cálculo de la temperatura de ignición, lo que debemos plantear es un sistema de ecuaciones, resolviendo con given find, donde planteamos la igualdad de las derivadas. Fíjense que estamos haciendo derivada de g de t con respecto a la temperatura, y igual a la derivada de r de t con respecto a la temperatura. Y estamos planteando, bueno, esto escrito en forma implícita, pero estamos planteando de que las funciones en ese punto deben ser iguales. R de t igual a g de t. Estas son las dos condiciones que deben cumplirse en el punto de tangencia de ambas curvas. Pero ojo, porque, tal como está expresado aquí, g de t y r de t, en cualquiera de los casos, responden a las formas definidas anteriormente. Fíjense cómo habíamos definido g de t y r de t. Son las formas definidas haciendo el llamado a la variable f de t. Es decir, que este given find, o esta ecuación de balance de masa, está interviniendo en el sistema que está planteado aquí abajo. Esta es una forma de plantearlo. La otra forma en la que ustedes pueden plantearlo es hacer la derivada de la ecuación de balance de energía al término que corresponde a G y al término que corresponde a R, y aquí plantear FA, el FA genérico, o sea, este FA. ¿Sí? Con lo cual, FA es una incógnita más. Para resolver esa incógnita se agrega la ecuación de balance de moles. Entonces, en definitiva, es resolver en un único given find todo el sistema de ecuaciones. La ecuación de balance de masa, la ecuación de balance de energía o de igualdad de términos, ¿sí? Igualdad de funciones, esta es la ecuación de balance de energía propiamente dicho. Entonces, ecuación de balance de masa, la ecuación de balance de energía y la igualdad de sus derivadas. De sus derivadas me refiero a la derivada de los términos calor generado y calor eliminado de la ecuación de balance de energía. Esa es otra forma de resolverlo, resolviendo ese sistema, el conjunto de esas ecuaciones. Si fuese el caso que acabo de mencionar, haciendo uso del balance molar, aquí se agregaría como incógnita FA. Planteado de esta manera, las incógnitas son T y T0. Para encontrar la temperatura de ignición o extinción es siempre el mismo sistema de ecuaciones. El único cambio es en la temperatura, en la definición del valor inicial de la temperatura. La temperatura del reactor. Fíjense que acá está definida en 500, porque habíamos hablado de que el punto de tangencia para la temperatura de ignición debería estar por aquí, más o menos, esto es visualmente. ¿Sí? Entonces estamos en el rango de 560, más o menos. ¿Sí? Por eso le defino un valor inicial a la temperatura de 500, cosa de forzar a que la convergencia se dé en este punto. Para encontrar la temperatura de extinción, la definición de ese valor de temperatura tendrá que ser una temperatura mayor, quizás mayor a 600. Fíjense que estamos hablando de que la temperatura de extinción la vamos a ver a la tangencia más o menos en este punto, en este sector, que corresponde a temperatura de alrededor de 600. Entonces, definimos, por ejemplo, una temperatura inicial para el reactor de 650. De esa manera, forzamos o ayudamos a que la convergencia que logre el given find corresponda
al punto que estamos buscando de temperatura de extinción. ¿Sí? Esto es porque al utilizar porque al haber dos soluciones factibles para el mismo sistema de ecuaciones, la única forma de forzar o de llevar a un resultado a otro es definiendo el escenario inicial del cual parte el cálculo, el given find. En este caso, la única temperatura que podemos proporcionarle o podemos inducir el cálculo hacia un resultado a otro es la temperatura del reactor. Y otra aclaración importante, el punto de tangencia, tanto aquí como aquí, de ambas curvas, la temperatura de ignición y extinción no la leo de este eje, vuelvo a repetir, porque temperatura de ignición y extinción corresponde a la temperatura de alimentación, T0, y T0 no lo leo sobre este eje. Aquí lo que leo es temperatura de los posibles estados estacionarios que pueda adoptar el reactor. Entonces, primer valor del find es la temperatura del estado del, entre comillas, estado estacionario del reactor, y T0, que me va a devolver de la resolución de este sistema de ecuaciones, sí corresponde a la temperatura de ignición. ¿Por qué de ignición? Porque estoy definiendo una T inicial de 500. ¿Sí? Fíjense sé que el valor T0 inicial que está adoptando es el definido arriba, a partir de los datos del ejercicio. Es una variable que yo, digamos, en esta instancia no tenemos un conocimiento claro de qué valor puede llegar a adoptar T0. Para la T del reactor sí, porque visualmente en las curvas podemos decir, y más o menos el punto de tangencia acá o acá va a andar por estas temperaturas, porque puedo leerlo sobre este eje, pero T0 no lo conocemos. Entonces T0 hay que apostar a que calcule con el T0 que nos dan de dato. Y si no, habrá que empezar a jugar con el T0 también, definiendo valores mayores y menores al valor de referencia dado como dato, hasta lograr la temperatura de ignición o la temperatura de extinción, como es en este caso. Fíjense que aquí la T del reactor inicial fue definida en 600. Temperatura de ignición 530,9, temperatura de extinción 528,33. Aún así, siendo diferentes, aún así definiendo temperaturas distintas para el reactor, tengo dudas al resultado. Entonces, ¿qué hago para verificarlo? Lo que debo hacer es, copio el resultado de temperatura de ignición, vamos arriba, y donde definimos T0, perdón, estaba definido T0 como 540. Voy a recalcular, ¿sí?, con la temperatura original. Bien, para la temperatura de ignición y extinción no hay impacto, ¿sí? No lo tuve en cuenta eso, pero no debería haber impacto. Es invariable con respecto a eso. Redefino T0, y ahora lo que le estoy diciendo a T0 que vale lo que calculamos como temperatura de ignición. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Si vamos a las curvas, debe darse, hacemos un chequeo más allá de nuestra posibilidad de resolución visual que tengamos sobre la gráfica, pero sí puedo corroborar en este caso de que la tangencia claramente se da en este sector. No sé exactamente en qué punto, hasta ver este resultado. Si veo este resultado, sé exactamente en qué punto, pero de la curva puedo por lo menos decir lo que estoy calculando es la temperatura de ignición y no la temperatura de extinción, porque la tangencia se da acá. Bien, quería cargar este valor. Bueno, fíjense, acabo de cargar la temperatura del estado estacionario, la temperatura del reactor que responde al punto de tangencia y me está señalando en ese punto. ¿Habremos calculado bien la temperatura de extinción? Copio, repito el procedimiento,
redefino T0 y chequeamos. Ahora la tangencia no se da aquí y se da en este sector. ¿Cuál es el punto exacto de tangencia? Lo leemos con la temperatura de extinción. La temperatura del reactor donde se da el punto de tangencia es 587,19. Está señalado en este punto. ¿Sí? Conclusión. Si la intención es trabajar en estados estacionarios inferiores, debo procurar que la temperatura de alimentación nunca supere los 558 Rankine. Si no, vamos a pegar el salto de estados estacionarios en este rango de temperatura, vamos a pasar a trabajar aquí arriba, ¿sí? A temperaturas mayores. Si la intención es trabajar en estados estacionarios superiores a temperaturas mayores y nunca caer aquí, entonces debo trabajar con una temperatura de alimentación superior a 587 Rankine para garantizar que siempre los estados estacionarios van a trabajar en este rango de temperatura y no vamos a caer aquí. ¿Sí? Bien, eso es el concepto, hablé de la matemática, ¿sí? Y hablé de la forma de verificar los resultados. Hay algunos sistemas que son más sencillos de converger que otros. Este es sencillo, por ejemplo, hay otros sistemas que no es tan sencillo. Hay que jugar bastante con estas temperaturas iniciales, porque si no, no converge el resultado. Siempre la recomendación es, una vez que obtuve el resultado, hago el chequeo que acabo de hacer para ver si realmente está calculando ignición o extinción como es lo que deseo encontrar, porque a veces, por más de definirle una temperatura de 500, el resultado al que me lleva corresponde al de extinción y no el de ignición. No tengo una forma clara de explicar por qué es así, pero hay que tener cuidado, hay que tener la precaución de siempre verificar el resultado para ver si he calculado una u otra temperatura, me refiero a ignición o extinción. Bien, y expliqué el concepto de la temperatura de ignición y extinción.